¿Sabías que en los últimos años se ha duplicado la tasa de infecciones de transmisión sexual en personas mayores de 60 años? Aunque la sexualidad es un aspecto fundamental del bienestar humano, muchas veces se ignora que también requiere cuidados específicos en esta etapa de la vida. A lo largo de mi carrera, he visto cómo la falta de información y la persistencia de mitos pueden llevar a prácticas que, lejos de mejorar la calidad de vida, ponen en riesgo la salud de quienes solo buscan disfrutar plenamente de su intimidad. Recuerdo a un paciente, Luis, de 67 años, que llegó a consulta preocupado por un malestar persistente. Había comenzado una nueva relación después de enviudar y por creer que el preservativo solo era necesario para evitar embarazos, nunca lo había usado. Su sorpresa fue grande cuando confirmamos que tenía una infección que, de haberse detectado tarde, habría comprometido gravemente su salud. Casos como el de Luis no son aislados. También he atendido a personas con lesiones provocadas por el uso indebido de ciertos medicamentos o prácticas sexuales que, sin la debida precaución, pueden derivar en problemas cardiovasculares o musculoesqueléticos. La sociedad nos ha hecho creer que el sexo es solo para los jóvenes, y eso ha llevado a que muchos adultos mayores no hablen abiertamente sobre su vida íntima, lo que los expone a riesgos evitables. La realidad es que la actividad sexual sigue siendo parte esencial de una vida plena y saludable en la madurez, pero requiere adaptaciones y conciencia sobre sus efectos en el cuerpo. Hoy quiero que hablemos de aquellas prácticas que pueden ser perjudiciales después de los 60 años. No se trata de limitar el placer, sino de comprender cómo disfrutarlo de manera segura y responsable. Soy Gabriela García, especialista en salud sexual y bienestar en la edad adulta. Durante años he trabajado acompañando a personas que desean vivir su sexualidad con plenitud, pero también con conocimiento y prevención. En este espacio, mi objetivo es brindar información clara, basada en evidencia científica y en la experiencia real con pacientes, para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud. Acompáñame en este recorrido, donde desmontaremos mitos, hablaremos sin tabúes y exploraremos cómo ciertos hábitos pueden afectar la vida sexual en la madurez. Lo que descubrirás aquí no solo te ayudará a evitar riesgos, sino que te permitirá disfrutar de una intimidad más placentera y saludable. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios inevitables, y la sexualidad no es la excepción. Sin embargo, es un error pensar que la vida íntima desaparece después de los 60 años. De hecho, muchas personas en esta etapa descubren nuevas formas de placer y conexión con sus parejas. Lo que sí es cierto es que el organismo ya no responde de la misma manera que a los 30 o 40 años, y comprender estos cambios es clave para seguir disfrutando del sexo de manera saludable. Uno de los aspectos más importantes es la circulación sanguínea. Con el tiempo, las arterias tienden a endurecerse, lo que puede afectar el flujo de sangre hacia los genitales. En los hombres, esto puede traducirse en dificultades para lograr o mantener una erección, mientras que en las mujeres, la lubricación natural puede volverse menos abundante, haciendo que las relaciones sean incómodas si no se toman medidas adecuadas. No es que el deseo desaparezca, sino que el cuerpo requiere más tiempo y estimulación para responder. Las hormonas también juegan un papel fundamental. En los hombres, los niveles de testosterona disminuyen gradualmente, lo que puede afectar la energía, la libido y la calidad de las erecciones. En las mujeres, la menopausia marca una reducción significativa de estrógenos, lo que impacta en la lubricación, la elasticidad de los tejidos vaginales y la sensibilidad. Es como si la piel perdiera hidratación y firmeza con los años, pero a nivel interno. Esto no significa que el sexo deba volverse doloroso o incómodo, sino que es necesario adaptar las prácticas y utilizar recursos como lubricantes y mayor estimulación previa. Otro aspecto que cambia con la edad es la sensibilidad. Las terminaciones nerviosas pueden volverse menos reactivas, lo que hace que algunas personas necesiten más tiempo para alcanzar el orgasmo o que las sensaciones sean diferentes a las que estaban acostumbradas. Pero esto también puede ser una oportunidad para explorar nuevas formas de placer, enfocándose en la calidad y no solo en la rapidez o intensidad. A pesar de estos cambios, la sexualidad sigue siendo una parte importante del bienestar físico y emocional. Mantener una vida sexual activa fortalece el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño y reduce el estrés. Además, el contacto íntimo libera endorfinas y oxitocina, hormonas relacionadas con el placer y la conexión emocional,
lo que contribuye a una mejor calidad de vida en general. Sin embargo, es fundamental entender que ciertas prácticas pueden representar riesgos si no se toman las precauciones adecuadas. Desde el uso indebido de medicamentos para la disfunción eréctil hasta posiciones que pueden causar lesiones musculares, hay factores que deben considerarse para evitar problemas de salud. En los próximos segmentos, exploraremos cuáles son estas prácticas y cómo mantener una vida sexual plena sin comprometer el bienestar. La sexualidad en la adultez mayor puede ser una fuente de placer y bienestar, pero también es importante conocer los riesgos que algunas prácticas pueden implicar para la salud. Con el envejecimiento, el cuerpo pierde parte de su flexibilidad, los músculos y articulaciones no responden igual que antes, y ciertas condiciones médicas pueden hacer que lo que antes era una actividad placentera, ahora implique un esfuerzo mayor. Aún así, con las precauciones adecuadas, es completamente posible seguir disfrutando de la intimidad sin poner en riesgo el bienestar físico. Uno de los problemas más comunes es el riesgo de lesiones musculares y fracturas. A partir de los 60 años, la pérdida de masa ósea y muscular es más pronunciada, lo que aumenta la probabilidad de sufrir esguinces o fracturas si se realizan movimientos bruscos o posturas que exijan demasiada fuerza o flexibilidad. Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine encontró que los adultos mayores que intentaban posiciones que implicaban torsiones o soportar el peso del cuerpo de manera inusual tenían más probabilidades de sufrir dolores articulares e incluso caídas. Un caso que recuerdo bien es el de un paciente de 72 años que llegó a consulta con una lesión en la cadera después de intentar una postura que exigía un esfuerzo excesivo. Después de su recuperación, aprendió a adaptar sus encuentros íntimos con posiciones más seguras y cómodas. Otro problema frecuente son las infecciones urinarias, especialmente en las mujeres. Con la edad, los cambios hormonales pueden hacer que la mucosa vaginal sea más frágil y susceptible a irritaciones o infecciones, particularmente si no se usan lubricantes adecuados o si hay relaciones frecuentes sin una correcta higiene posterior. En los hombres, la hiperplasia prostática benigna, una condición común después de los 60, puede hacer que la vejiga no se vacíe completamente, favoreciendo la proliferación de bacterias y aumentando el riesgo de infecciones urinarias. Para prevenir este tipo de molestias, es recomendable orinar después del acto sexual, utilizar lubricantes a base de agua y, si es necesario, consultar con un especialista sobre productos que ayuden a mantener el equilibrio de la flora íntima. El uso indebido de medicamentos para la disfunción eréctil es otro riesgo que no se menciona lo suficiente. Aunque estos fármacos han sido revolucionarios para la vida sexual de muchas personas, su consumo sin supervisión médica puede causar efectos adversos graves. Muchos hombres mayores de 60 años padecen hipertensión o enfermedades cardíacas, y al combinar estos fármacos con otros tratamientos, pueden sufrir descensos peligrosos de la presión arterial. También hay quienes toman dosis mayores a las recomendadas en un intento de mejorar su desempeño, lo que puede derivar en priapismo, una erección prolongada y dolorosa que requiere atención médica inmediata. Es fundamental que cualquier persona que considere el uso de estos medicamentos lo haga bajo la supervisión de un médico, asegurándose de que sean seguros según su historial clínico. Los problemas cardiovasculares también deben ser tomados en cuenta. La actividad sexual implica un aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares podría representar un riesgo si no se controla adecuadamente. Un estudio del American Journal of Cardiology demostró que los hombres mayores con enfermedad coronaria tienen un riesgo ligeramente mayor de sufrir eventos cardiovasculares durante el acto sexual si no han recibido tratamiento adecuado. Esto no significa que deban evitar la actividad sexual, sino que es importante reconocer sus límites y hablar con su médico si han experimentado fatiga, dolor en el pecho o falta de aire durante el esfuerzo físico. A pesar de estos riesgos, la clave está en hacer ajustes inteligentes para disfrutar de una vida sexual plena y segura. Optar por posiciones más estables y cómodas puede reducir el riesgo de lesiones. El uso de lubricantes adecuados ayuda a prevenir molestias. La hidratación y la higiene pueden evitar infecciones, y una evaluación médica regular permite mantener un equilibrio entre deseo y bienestar. La intimidad sigue siendo una fuente de placer y conexión en esta etapa de la vida, siempre que se aborde con conocimiento y responsabilidad. En los últimos años, las infecciones de transmisión sexual
ETS, han aumentado de manera preocupante entre los adultos mayores. Durante mucho tiempo, se ha asociado erróneamente la propagación de estas enfermedades con la población joven, dejando a un lado la realidad de que la actividad sexual sigue presente en la tercera edad, y en muchos casos, sin las medidas de prevención adecuadas. Uno de los principales factores detrás de este aumento es la falta de uso del preservativo. Muchas personas mayores de 60 años han vivido la mayor parte de su vida en relaciones monógamas, y tras enviudar o divorciarse, retoman su vida sexual sin haber desarrollado el hábito del uso del condón. Al no existir el riesgo de embarazo, algunos consideran innecesaria la protección, sin ser conscientes de que las ETS pueden transmitirse en cualquier contacto sexual, sin importar la edad. Los datos reflejan esta realidad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, los casos de sífilis y clamidia en personas mayores de 60 años se han duplicado en la última década. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society también reveló que las tasas de VIH en esta población han aumentado, especialmente entre hombres que tienen relaciones con múltiples parejas. Esto no significa que el deseo sexual sea un problema, sino que la falta de educación sobre prevención ha generado una vulnerabilidad que no se aborda con la seriedad necesaria. El VIH es una de las infecciones que más ha crecido en este grupo etario. Muchas personas que inician nuevas relaciones en la madurez no consideran hacerse pruebas, lo que puede llevar a diagnósticos tardíos. En los adultos mayores, el VIH puede ser especialmente peligroso porque los síntomas suelen confundirse con los del envejecimiento normal, como fatiga, pérdida de peso o dolores musculares, retrasando su detección y tratamiento. La sífilis, otra enfermedad en aumento, puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo. En sus primeras etapas, puede manifestarse con úlceras indoloras en los genitales o la boca, pero si no se detecta y trata, puede derivar en complicaciones neurológicas y cardiovasculares. Lo mismo ocurre con la clamidia, una infección bacteriana que en muchos casos es asintomática, pero que puede causar molestias urinarias y problemas de inflamación pélvica en mujeres. El mito de que las ETS son un problema exclusivo de los jóvenes ha generado una falsa sensación de seguridad entre los adultos mayores. A diferencia de las generaciones más jóvenes, que han crecido con campañas de concienciación sobre el uso del preservativo, muchas personas de 60 años o más no recibieron una educación sexual que enfatizara la importancia de la protección. Esto, sumado a la falta de comunicación con los médicos sobre su vida sexual, hace que muchas infecciones pasen desapercibidas hasta que presentan complicaciones. Prevenir las ETS en la tercera edad es posible con algunas medidas simples pero efectivas. Usar preservativo en todas las relaciones sexuales, incluidas las orales y anales, es la forma más segura de reducir el riesgo de transmisión. Realizarse pruebas regulares, especialmente antes de iniciar una nueva relación, permite detectar infecciones a tiempo y evitar su propagación. También es clave hablar abiertamente con la pareja sobre salud sexual y normalizar estas conversaciones en la consulta médica. La sexualidad en la madurez no debe ser un tabú, pero tampoco puede vivirse desde la desinformación. Adaptarse a nuevas realidades y asumir el autocuidado como una responsabilidad es la mejor manera de seguir disfrutando del placer sin poner en riesgo la salud. La sexualidad no es solo una cuestión física, sino también emocional y psicológica. En la adultez mayor, las prácticas sexuales inseguras pueden tener un impacto profundo en la autoestima, la salud mental y la dinámica de pareja. Más allá de los riesgos físicos, el miedo al envejecimiento, la presión social y la necesidad de validación pueden llevar a decisiones impulsivas que afectan el bienestar general. Muchos adultos mayores sienten que deben demostrar que aún son sexualmente activos para reafirmar su identidad o evitar sentirse fuera de lugar en una sociedad que asocia el deseo con la juventud. Esto puede llevar a conductas de riesgo, como evitar hablar sobre protección por temor a parecer inexpertos, usar medicamentos para mejorar el desempeño sin supervisión médica o involucrarse en relaciones donde el bienestar emocional queda en segundo plano. Uno de mis pacientes, Raúl, de 68 años, llegó a consulta después de meses de ansiedad y problemas de autoestima. Tras su divorcio, había comenzado a salir con mujeres más jóvenes y sentía una gran presión por estar a la altura. Para ello, comenzó a tomar pastillas para la disfunción eréctil sin receta y a forzar encuentros íntimos que no siempre deseaba.
por miedo a ser visto como alguien demasiado mayor para el sexo. Con el tiempo, su ansiedad aumentó y empezó a evitar la intimidad por temor a no rendir lo suficiente. Su búsqueda de validación terminó afectando su salud mental y emocional. Por otro lado, la falta de comunicación en las parejas de larga data también juega un papel clave. Algunas personas evitan hablar de los cambios que están experimentando, lo que genera frustración, distancia emocional y una sensación de desconexión. Muchas mujeres, por ejemplo, no mencionan la incomodidad que sienten debido a la sequedad vaginal o los cambios en la sensibilidad, mientras que los hombres pueden ocultar sus dificultades eréctiles por vergüenza. En ambos casos, el silencio solo profundiza la inseguridad y la insatisfacción. Una sexualidad consciente y emocionalmente saludable implica reconocer que el placer y la intimidad van más allá del desempeño físico, adaptarse a los cambios con aceptación, priorizar el bienestar sobre la autoexigencia y entender que el deseo no tiene fecha de caducidad son claves para vivir una vida sexual plena en esta etapa. La comunicación abierta con la pareja, la exploración de nuevas formas de intimidad y la búsqueda de información confiable pueden transformar la manera en que se vive el sexo en la adultez. Cuidar de nuestra sexualidad es una forma de autocuidado. No se trata solo de evitar riesgos físicos, sino también de proteger nuestra autoestima y salud emocional. La intimidad no debe ser una fuente de ansiedad o presión, sino un espacio de conexión y bienestar. Tomar decisiones informadas y conscientes no solo mejora la experiencia sexual, sino que también fortalece la confianza en uno mismo y en la pareja. Disfrutar de una vida sexual plena después de los 60 años no solo es posible, sino altamente beneficioso para la salud y el bienestar emocional. Sin embargo, hacerlo de manera segura requiere algunas adaptaciones y cuidados específicos. Con pequeños cambios y una actitud abierta, es posible seguir explorando el placer sin comprometer la salud. Una de las claves es elegir posiciones que sean cómodas y reduzcan el riesgo de lesiones. Optar por aquellas que no requieran movimientos bruscos ni ejercer demasiada presión sobre las articulaciones puede hacer una gran diferencia. Posiciones como la del misionero con apoyo en almohadas, la cuchara o la silla pueden ser opciones seguras y placenteras. La idea es priorizar el confort y evitar tensiones innecesarias en la espalda, rodillas o caderas. El uso de lubricantes adecuados también es fundamental, especialmente para las mujeres que experimentan sequedad vaginal debido a los cambios hormonales. Los lubricantes a base de agua o silicona pueden hacer que las relaciones sean más cómodas y placenteras. Evitar productos con fragancias o químicos irritantes ayuda a prevenir molestias o infecciones. Los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, como los de Kegel, pueden mejorar significativamente la calidad de la vida sexual. En los hombres, ayudan a controlar la erección y prevenir la incontinencia urinaria, mientras que en las mujeres favorecen la elasticidad y la lubricación natural. Incorporarlos en la rutina diaria es una manera sencilla y efectiva de mantener la función sexual en óptimas condiciones. Los chequeos médicos regulares también son una herramienta indispensable. Conversar con un profesional de la salud sobre cualquier duda o cambio en la respuesta sexual permite detectar a tiempo problemas como disfunción eréctil, infecciones urinarias o desequilibrios hormonales. No hay razón para sentir vergüenza al hablar de estos temas con un médico, ya que la sexualidad es una parte natural de la vida. La comunicación en pareja es otro pilar esencial para una sexualidad saludable. Hablar abiertamente sobre deseos, necesidades y preocupaciones ayuda a fortalecer la conexión y evitar malentendidos. Expresar lo que se siente sin miedo al juicio permite encontrar soluciones en conjunto y explorar nuevas formas de intimidad que sean satisfactorias para ambos. Mantener una vida sexual activa y segura a esta edad no solo aporta placer, sino que también mejora la autoestima, reduce el estrés y refuerza los vínculos emocionales. La sexualidad no tiene fecha de caducidad y es momento de normalizar esta conversación sin tabúes ni prejuicios. Hablar abiertamente sobre el tema, informarse y priorizar el autocuidado son las mejores herramientas para seguir disfrutando del placer sin riesgos. Hemos recorrido juntos un camino importante, abordando los cambios que ocurren en la sexualidad después de los 60 años, los riesgos de ciertas prácticas y cómo éstas pueden afectar la salud física y emocional. Hablamos sobre las lesiones musculares y articulares, el impacto del uso indebido de fármacos para la disfunción eréctil,
el aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores y la influencia de la autoestima y la presión social en la manera en que vivimos nuestra intimidad. También exploramos estrategias para disfrutar del placer de manera segura, desde posiciones cómodas hasta el uso de lubricantes adecuados, ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y la importancia de los chequeos médicos regulares. Más allá de la información, hay algo que quiero que recuerdes. La sexualidad no termina con la edad, sino que evoluciona. Cuidar la salud sexual no es un tema menor, ni algo de lo que debamos sentir vergüenza. Es un derecho, una parte fundamental del bienestar y una expresión de conexión con nosotros mismos y con quienes elegimos compartirla. No permitamos que los mitos o el miedo al qué dirán nos alejen de algo tan esencial como el placer y la intimidad. Pienso en el caso de Clara, una mujer de 70 años que llegó a consulta sintiendo que su vida sexual había terminado. Después de enviudar, creía que ya no tenía derecho a explorar su deseo, hasta que conoció a alguien con quien sintió esa chispa nuevamente. Sin embargo, sus inseguridades la frenaban, el temor al rechazo, los cambios en su cuerpo, la falta de información sobre cómo adaptarse a esta nueva etapa. Con el tiempo y el acompañamiento adecuado, Clara entendió que la sexualidad no tiene fecha de vencimiento y que podía seguir disfrutándola con confianza y seguridad. Hoy vive su intimidad con plenitud, sin miedos ni presiones, priorizando su bienestar y placer. Como Clara, muchas personas mayores creen que el deseo es cosa del pasado o que ya no pueden vivirlo plenamente. Pero la realidad es otra. La madurez trae consigo la posibilidad de redescubrir la sexualidad desde un lugar más consciente, sin prisas, sin exigencias externas y con un mayor conocimiento de uno mismo. La clave está en informarse, en cuidar la salud y en permitirse experimentar sin culpas ni tabúes. Si este contenido te hizo reflexionar, te invito a compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de esta información. Deja tu comentario, cuéntanos tu experiencia o tus dudas, y sigamos conversando sobre este tema con la apertura y la naturalidad que merece. La educación y el diálogo son las herramientas más poderosas para derribar prejuicios y construir una vida sexual más libre y saludable en cualquier etapa de la vida.